Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos. Hola, buenas tardes, bienvenidos a su programa Estación Central. Hoy miércoles 25 de septiembre, como siempre los saludamos con muchísimo gusto y les damos la más cordial bienvenida. Mi nombre es Begoña Lomelí y, pues, reitero la bienvenida a nombre de todo el equipo que forma parte de Estación Central. Gracias por sintonizarnos a través de C7 Radio, a través de C7 Televisión o, si usted lo hace, también en Internet. Si no, sabe que lo puede hacer en www.c7jalisco.com. Sus opiniones, sus comentarios son bienvenidos en este programa. Les recuerdo que esta semana estamos hablando acerca de la innovación gubernamental. ¿De qué se trata todo esto? ¿En qué consiste? ¿Qué ejemplos tenemos? ¿Hacia dónde vamos? Porque en el plan del gobierno del estado de Jalisco existe una innovación gubernamental que es uno de los 5 ejes que se dieron a conocer el pasado 1 de marzo, cuando el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval tomó posesión de este cargo. Entonces, ¿en qué consiste todos estos asuntos? ¿Hacia dónde van? ¿Qué debería de suceder? ¿Cuándo empezaríamos a ver acciones? Y bueno, pues lo más importante, ¿no? Que nosotros nosotros como ciudadanos, bueno, pues que las empecemos a ver. ¿Qué es lo que usted considera importante dentro de la innovación gubernamental? Se puede comunicar con nosotros, 3030-5307 y 3030-5307, ya lo dije, 01800-087-8817, reiterándole que estamos en Twitter en @C7-EstCentral. Hoy miércoles, pues tenemos de visita a los jóvenes, ¿no? El estudio se llena de juventud, lo cual nos da muchísimo gusto. Y es por eso que saludamos esta tarde a Darwin Franco. Darwin es integrante de la Mesa de Democratización de Medios del movimiento Yo Soy 132. Es comunicador, es periodista, es docente, investigador, activista. Bueno, Darwin, qué currículum. Felicidades. Muchas gracias. Aquí estamos para discutir con todos ustedes. Muchas gracias. También saludamos con mucho gusto a Abraham Arce, presidente del capítulo Jalisco del Movimiento Nacional Crítica Sociopolítica. Abraham, hola. Hola, Begoña. Hola, compañeros. Buenas tardes a todos y gracias por la invitación. Bienvenido, como siempre, gracias. Abraham. Gracias. Gracias también a Bernardo Santana, que esta tarde representa a la Asociación Altavoz. Yes. Buenas tardes, Begoña. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues, ¿cómo ven la innovación gubernamental? De repente, cuando nos dicen innovación gubernamental, pudiéramos pensar, y es como la primera imagen que a las personas se nos viene a la mente, digo, porque esto lo hemos trabajado desde el lunes, ¿no? En esta semana, pues va directamente hacia la tecnología, o es 100% pura tecnología. Y pues no, la realidad es que abarca mucho más este plan de innovación gubernamental. En este primer bloque me gustaría saber una primer lectura, brevemente, de cada uno de ustedes, acerca de este plan Innovación Gubernamental, desde el punto de vista, obviamente, de los jóvenes. Y pues vamos conociendo primero la opinión de Bernardo, como parte del movimiento Yo Soy 132. De Darwin. Perdón, de Darwin, perdón. No, está bien. Cuando me invitaron a ese tema y estábamos platicando ahí con los compañeros de la Mesa de Democratización del 132, pensamos como en la innovación, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Desde dónde? ¿Y cómo? ¿No? Pensando un poco en que sí, hay parte de que se habla de la innovación gubernamental visto a través del uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Nosotros hemos venido apelando dentro del movimiento por la democratización de los sistemas de medios, que implicaría una parte fundamental de esa innovación gubernamental. Es decir, si estamos pensando en innovar el Estado, ¿no? Modernizarlo, reconstruirlo, reconfigurarlo, depende de la perspectiva, digamos, teórica que el propio gobierno decide emplear, pues parte fundamental de ese proceso tendría que ver por aquellas formas o pautas de comunicación, es decir, cómo los ciudadanos podemos participar activamente en ese proceso y cómo nosotros podemos hacer voz y derecho de nuestra comunicación para poder actuar de esa manera. Es decir, la participación ciudadana tiene que estar también acompañada de un proceso de visibilización de nuestros propios demandas, procesos, situaciones, propuestas e iniciativas. Nosotros creemos que parte fundamental de esta innovación sí tendría que estar no anclada quizás en las tecnologías, sino en los procesos comunicativos, sobre todo pensando en que para innovar el Estado o hacer este plan como se propone aquí en Jalisco, pues necesariamente tiene que hacerse sumando todas las voluntades y las fuerzas. Es decir, los ciudadanos entonces tendremos que participar activamente en el proceso, pero también nosotros apostamos por hacerlo desde nuestros propios medios, desde nuestros propios canales, para entonces a partir de ahí potencializar nuestras propias propuestas. Muy bien, pues la parte de ciudadana, cómo formamos parte de esto, ¿no? De esta acción. Muy bien, muchas gracias, Darwin. Abraham Arce, tu primer lectura acerca de la innovación gubernamental. Gracias. Así es como lo comentan.
a veces sí relacionamos la innovación directamente con el uso de las tecnologías, ¿no? Pero la innovación parte de la generalidad de presentar ideas, proyectos que son instrumentos del gobierno para efecto de vincular con la ciudadanía y que genere un desarrollo y mejor desempeño del gobierno, ¿no? Yo así lo vería, buscando siempre implementar esas propuestas en la búsqueda de resultados, siempre evaluándolos, ¿no? Buscando ser más eficiente, buscando ser eficaz, buscando atender las demandas de la ciudadanía, buscando ser transparente y rendir cuentas, ¿no? Es lo que de ahí partiríamos nosotros de la innovación. Ok, muy bien, muchas gracias, Abraham. Bernardo Santana, desde el punto de vista de Altavoz, ¿qué onda con esto de la innovación gubernamental? ¿Qué onda con esto de la innovación? No te voy a mentir, la verdad, cuando a mí me invitaron al programa también dije computadoras, ¿no? O sea, internet, tecnologías. Y no necesariamente se tiene que traducir de esa manera. Cuando hablamos de innovación gubernamental, los jóvenes, y no hablo en nombre de todos, pero sí en la red social en donde me desarrollo, lo vemos como algo que es la necesidad que tiene la administración pública de mejorar o de transformarse, o entendiéndose con cualquier sinónimo de esa palabra, ¿no? Entonces, para poder decir que hay innovación, que es la palabra clave, gubernamental, pues ya lo tenemos un poquito más claro, nos referimos a que tiene que haber mayor accesibilidad. Y si hablamos de gobierno, entonces quiere decir que el gobierno tiene que darle accesibilidad e inclusión a sus gobernados. Y bueno, pues para esto, un gobierno que da accesibilidad y que da inclusión genera que la sociedad sea más participativa, de manera como efecto dominó, vaya. Entonces, con esto ocasionas legitimación del gobierno y de los programas sociales, de la misma administración. Ocasionas democratización de los programas y de los mismos servicios públicos, como el Internet en la vía pública, por ejemplo. Y haces un vínculo más estrecho entre la autoridad y el gobernado, que muchas veces no se siente. Muchas veces nos sentimos como excluidos del gobierno. Con la innovación gubernamental tiene que ser este escalón, ¿no? Para llegar a eso. Okay. Y dando como resultado, pues mejores servicios, que es lo que todos necesitamos. Ok. Ayer decían la satisfacción del cliente, en este caso, de los ciudadanos, ¿no? Bueno, si les parece, nos quedamos con estas ideas aquí en la mesa y nos vamos a nuestro primer corte. Estamos hablando acerca de innovación gubernamental. Esta tarde la mesa le corresponde a los jóvenes, por eso tenemos la visita de Darwin Franco, representando a la Mesa de Democratización de Medios del Movimiento Yo Soy 132. Está también con nosotros Abraham Arce, presidente del capítulo Jalisco del Movimiento Nacional Crítica Sociopolítica, y Bernardo Santana, representando a Altavoz. Comuníquese usted con nosotros, 3030-5307 y 01800-087-8817. Innovación gubernamental, esta semana aquí en Estación Central. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, continuamos. Gracias por continuar con nosotros en su programa Estación Central, hablando acerca de la innovación gubernamental. En el bloque anterior decíamos que la innovación gubernamental, la primera palabra que se nos viene a la mente cuando nos hablan de innovación, tendría que ver, ¿no? O tiene que ver como con tecnología, y es mucho más amplio. Se utilizaron palabras en el bloque anterior de ser más comunicativos, una vinculación más cercana con la ciudadanía, procesos que sean evaluados, también se hablaba de creatividad, obviamente la tecnología, creo que eso sí, no nos escapamos, ¿no? Eso sí, definitivamente forma parte de esto, de una necesidad de transformarse, de ser más accesibles, de democratizar también los procesos para que usted y nosotros como ciudadanos, bueno, pues tengamos mejores servicios, tengamos también más accesibilidad, que sean las cosas más rápidas y bueno, pues mucho tiene que ver con quitar esta palabra que es la burocracia, ¿no? Mucho de la innovación gubernamental tiene que ver con esto. Esperamos su comunicación, 3030-5307 y 01800-087-8817. Y por ejemplo, tengo aquí una llamada, vamos a darle salida. Es Víctor Carrillo de Miravalle, comenta: la innovación gubernamental es poner en primer lugar la tecnología computarizada para gobernar sin soberanía. Y en segundo lugar, el gobierno personal.
El gobierno está para administrar derecho y justicia, para liberar al oprimido y examinar las obras del ciudadano y sus intenciones. Es el comentario de Víctor Carrillo. Sí estamos de acuerdo que tiene que ver con la tecnología, pero ¿llegará la tecnología tan computarizada y todo para gobernar sin soberanía? Sí. ¿Sí se corre como ese riesgo en esa orillita? ¿Cuál es la opinión de ustedes? Yo creo que estamos a Bernardo, años luz de eso, para empezar, Bernardo. porque hay otros, hay agenda de gobierno muchísimo más importante, otras cosas, para empezar a tratar de adecuar tanta tecnología tan avanzada como para llegar a ese punto. Para allá va, estoy de acuerdo que pudiera ir para allá, pero creo que sí estamos muy lejos todavía de ese tema. Okay, Yo creo que en relación a lo que en la llamada de Víctor, creo que también habría que plantear, por ejemplo, cuando él menciona soberanía, yo creo que parte fundamental para hablar de la innovación gubernamental, tendríamos que pensar y discutir y debatir con quien lo está haciendo, con el gobierno, con otras organizaciones, qué entendemos o sea, qué queremos innovar. Mencionaba hace rato, antes de entrar al programa con Bernardo, que bueno, cuando se habla de innovar, se requiere o se está hablando de que hay una necesidad de generar un cambio, ¿no? Por eso lo estamos innovando, porque Claro. lo que tenemos ahora no responde quizás a las necesidades que están exigiendo, por ejemplo, los propios ciudadanos, los procesos sociales o políticos, digamos que van avanzando mucho más rápido que digamos que los marcos gubernamentales, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos que pensar? Si hablamos por innovación como la reconstrucción del propio Estado, es decir, que el propio Estado se reconfigure y en ese papel puede quizás las tecnologías jugar o no un papel central, si el Estado se va a modernizar y cómo se va a modernizar, es decir, si va a haber como sea una reconfiguración o se va a rentabilizar o implica, como lo mencionabas tú muy bien, es decir, se va a hacer menos grandes las fronteras entre los ciudadanos o las demandas ciudadanas y las propuestas gubernamentales, porque lo que tenemos hoy, desde nuestra perspectiva, es una falta de representatividad de las demandas ciudadanas y las acciones que genera el gobierno, ¿no? Entonces, ahí habría que pensar exactamente la innovación, principalmente en términos de la construcción del Estado, ¿para qué la queremos? Mucho antes quizás de pensar en los procesos tecnológicos, que en sí mismo la infraestructura que tenemos quizás ahora no está dada para esas situaciones, porque hay necesidades más urgentes, ¿no? Quizás que sería mucho más urgente promover la participación ciudadana antes que promover los medios para ejercer la participación, porque podemos abrir todos los canales de comunicación para que la gente participe, pero si no promovemos la participación, pues difícilmente se hará. Se van a usar. Ok, Abraham. Bueno, partimos de que sí, el uso de la tecnología nos ayuda, pero no creo que venga a sustituir un tanto la soberanía del gobierno, ¿no? Es más a atender las demandas de la sociedad, acercándoles los medios posibles que se tienen, ¿no? Todavía falta, pero no necesariamente tiene que ir de la mano. Por ejemplo, hay municipios donde quizá el Internet no corra a todos los ciudadanos, pero hay algún otro tipo de herramientas que sean innovadoras, que presten un servicio, que puedan ser medibles y que realmente se pueda decir, no es un proyecto solamente, sí es una política pública o una herramienta innovadora, ¿no? Y en la otra cuestión... Perdón, uno era lo de las tecnologías. La soberanía, ajá, Sin uno decía soberanía, que era o para suplantar. gobernar. Y el segundo lugar, el gobierno personal. Ahí creo que también es importante, y lo hemos visto en algunos gobiernos, que la innovación parte de sus funcionarios, de su proactividad, ¿no? Y debe de ir no solamente a los instrumentos hacia los servicios a la comunidad, sino también una innovación interna, que es donde se pueden simplificar procesos, desregular tantos trámites, las comunicaciones internas entre dependencias, que también estás innovando y estás mejorando el desempeño, ¿no? Yo creo que es un abanico que puede ir en ese sentido, ¿no? Externo a la ciudad, a la ciudadanía, e interno hacia el mismo gobierno, ¿no? A ver, desde el punto de vista, sí, de jóvenes que llevan como la avanzada, la creatividad, el empuje, ¿no? ¿Qué es lo que debería de tener una innovación gubernamental? Haciendo a un lado la tecnología, digo, sabemos que ahorita los niños y los jóvenes y todo, bueno, pues todo es tecnológico y todo. Que a lo mejor nos estamos olvidando un poco de las personas de la tercera edad, ¿no? Que el acceso, que aunque tengan internet, bueno, pues es un poco complicado, y no estoy haciendo un juicio, sino que es para ellos como complicado adaptarse a estas formas de manejo, no digas el internet, Otra generación, ¿no? O sea, claro. Son creo otros que- procesos, Claro, significados. otra generación. que le sí, tocaron entonces, otras tecnologías. desde el punto de vista de jóvenes, para incluir tanto a jóvenes, digo, en procesos como muy creativos, incluyentes, modernos, ¿no? ¿Qué tendría que llevar una innovación gubernamental, incluyendo a los jóvenes, por supuesto, pero sin excluir este sector que son los adultos mayores, ¿no? Pues es la Bernardo. simplificación, gracias, doña. Es la simplificación de lo que ya está, es decir, el aprovechamiento del recurso que ya se tiene,
la administración pública, simplificarlo y hacerlo, quitar tanta burocracia. Un ejemplo Vaya. así bien concreto, por ejemplo. Un ejemplo muy concreto es el acceso a la información. El acceso a la información, tú entras a la página de acceso a la información y picas una viñeta, bueno, das clic en una viñeta y te aparece otra. Entonces le das a otra. Y de repente ya llegaste al recurso que querías, pero ya no sabes ni cómo hacerlo otra vez. ¿Sí me explico? Y no estoy mintiendo, o sea, hay que meterse nada más a la página y verlo. Esto quiere decir que hay información que es difícil de conseguir, que sí está. Bueno, ya no hablaremos si de todo o no, porque nos desviamos del tema, pero ahora imagínate para alguien que no nació en esa generación o con esa tecnología, ¿por qué no le simplificas ese acceso a la información? ¿Por qué no, por ejemplo, en vez de dar un informe de gobierno con miles de funcionarios y con Un montón de recursos. un montón de recursos, ¿por qué no usas ese dinero para mandarle una cartita a su casa a la persona que sabes que a lo mejor no le va a llegar esa información y decirle, esto es lo que hay, esto es lo que está haciendo? Por decir algo, ¿no? Algo muy vago, ¿no? O sea, ¿por qué no pensar en cosas prácticas y no tanta demagogia? Yo, por ejemplo, hay un ejemplo claro, quizá no de la tercera edad, pero sí un ejemplo innovador, quizá sencillo y pequeño, pero, por ejemplo, en el gobierno de Tlaquepaque estaba yo revisando y hay una librería móvil, ¿no? Que va en las escuelas cada día o cada cierto tiempo, fomentando la lectura, ¿no? Es decir, ir del cumplimiento de las obligaciones que se tienen como gobierno al fomento de otras actividades, ¿no? Acercar, darles acceso ya sea a los niños, a las personas de la tercera edad, a las personas con capacidades diferentes. Volviendo a un tema de la información, también tenemos, la transparencia partió como una innovación gubernamental hace unos años. Ahora es una obligación cumplir, pero partió de una innovación. Entonces, ir mejorando ese acceso a la información. Por ejemplo, hay un caso en Colima que tiene un gobierno en línea 100%. El informe de gobierno se lo avientan a los ciudadanos por vía correo. Sí, las acciones. Y eso también simplifica los medios de comunicación o las maneras de comunicar lo que se está haciendo, ¿no? Digo, son ejemplos tangibles. Claro. Okay. Yo Darwin. sobre este asunto de qué podríamos innovar, a lo mejor lo que también se podría innovar es la creación de mecanismos de participación ciudadana. Eso sería una innovación partiendo de que quizás no existen los mecanismos necesarios para que yo como ciudadano pueda participar de manera activa en la toma de decisiones de gobierno o en la discusión sobre algunos planes. Es decir, estamos pensando que esta innovación gubernamental es uno de los ejes del gobierno de Aristóteles y entonces habría que crear mecanismos para que entonces todos participáramos en qué queremos innovar. Es decir, desde el gobierno puede ser que esté muy clara la visión de hay que innovar en los procesos para tener menos burocracia, para facilitar la transparencia. Eso puede ser la postura del gobierno, lo cual me parece correcto. Pero también había que preguntarle, por ejemplo, a los ciudadanos qué les gustaría innovar del propio gobierno, porque si no terminaría siendo otra vez una exposición o se va a tender un puente sin que necesariamente exista una retroalimentación. Por eso yo me refería a que existan procesos comunicativos en donde la ciudadanía, a través de ciertos mecanismos, a través de ciertas circunstancias, también pueda participar de manera activa, ¿no? Y promover ejercicios de participación que quizás después nos puedan llevar a otros ejercicios, ¿no? Como los plebiscitos, este ejercicio de la revocación del mandato, que son ejercicios ciudadanos que están implementados en esta innovación, pensando un poco en que, otra vez lo repito, habría que preguntar exactamente al gobierno desde dónde ellos entienden la innovación, es decir, qué quieren hacer con esa innovación, ¿no? Para que entonces nosotros podamos saber desde dónde estamos hablando y cómo podemos hablar o dialogar con las instancias gubernamentales. Sí, a mí, por ejemplo, hay un programa que anunció el gobernador, que es lo del Internet de todas las regiones o todos los municipios. Digo, creo que sí es parte fundamental para innovar. Primero, generar un acceso o un piso mínimo, ¿no? Para poder medir la implementación de la herramienta, ¿no? Porque sí puedes implementar un proyecto, pero para que realmente sea innovación, debe ser medible con resultados. Claro. Entonces, sí creo que en este primer paso es, aquí está el acceso y establecer medidas de, ahora ven tú, dime en qué quieres participar en tu región, en tu municipio, para que pueda aplicarse ahí mismo, ¿no? Y que toda esa información que los ciudadanos arrojarían, ¿cómo va a ser utilizada por el gobierno o para qué va a ser utilizada por el gobierno, ¿no? Nos quedamos con esta idea para allá, nuestro segundo corte. Estamos hablando acerca de innovación gubernamental. Yo le hago esta pregunta a los jóvenes en la mesa, desde el punto de vista de los jóvenes, desde donde están parados, ¿qué es lo que quisieran de innovación gubernamental? Puede ser algo, digo, de repente los trámites, ¿no? Un trámite en concreto. ¿Qué es así como que neta, ¿no? Lo que se quiere.
¿no? Que quisieran los jóvenes menores de 30 años. Bueno, estamos hablando acerca de innovación gubernamental. Le hago a usted la misma pregunta. ¿Qué es lo que usted esperaría de un gobierno moderno, innovador, que le ayudara a hacer qué, que estuviera más cercano de qué manera? Pues comuníquese con nosotros, es muy valiosa su participación, ya lo sabe. 3030-5307 y 01800-087-8817. Vamos a nuestro corte. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. 2-1, Q, estamos ya aquí en Estación Central. Le reitero, hablando acerca de innovación gubernamental, esta tarde nos visitan los jóvenes. Están con nosotros Darwin Franco, representando a la Mesa de Democratización de Medios del Movimiento Yo Soy 132. Está también con nosotros Abraham Arce, presidente del capítulo Jalisco del Movimiento Nacional Crítica Sociopolítica. Y también está Bernardo Santana, representando a Altavoz. Tenemos llamadas. Se comunica... Miren, se vuelve a comunicar Víctor Carrillo. Muchas gracias, Víctor, por comunicarte nuevamente de Miravalle. Y él dice, la innovación gubernamental con la tecnología computarizada pone al gobierno personal en una total dependencia de la tecnología, ¿no? Reiterando la llamada que nos hacía anteriormente. Y continúa, pierde la inteligencia y la razón humana, la falta de actividad en su trabajo y la dependencia. ¿Algún comentario con este punto, Bernardo? Yo creo que... Considero que no es bueno ser totalmente dependiente de nada, tanto de los procesos arcaicos de los que ya vivimos actualmente en la administración pública, como de las tecnologías, de las que carecemos bastante. Si tuviéramos todos que utilizar la tecnología, sabemos que no es totalmente confiable un aparato electrónico, muchas veces fallan. Claro. Y lo hemos visto todos hasta en nuestras casas, ¿no? Entonces, aunándole a lo que dice Víctor, tiene razón, o sea, sí, les quitaría como cierta autonomía, o sea, los haría dependientes totalmente. Tiene que haber una confabulación entre los dos, o sea, tiene que haber el manejo de utilizar las tecnologías lo más que se pueda, pero no quitarle lo humano al proceso de la administración pública, porque es un servicio a los demás. Y bien siendo un complemento y partiendo del principio de la simplificación, ¿no? Es decir, hay trámites que necesitas establecer métodos de control, revisión humana, pero también hay trámites muy sencillos como la expedición de un acta de nacimiento o cierto tipo, algún pago o algo, que sí puedes simplificarlo a través de las tecnologías, ¿no? Yo creo que por ahí va, no sin dejarlos uno sin otro, ¿no? Yo creo que se pueden complementar. Sí, ahí lo que habría que pensar es que no caer en como determinismos tecnológicos, pensando en que el hecho de poner todo a partir de, no sé, de esta comunicación en red, pues significa ya por sí mismo una simplificación de los procesos, ¿no? Porque habrá que pensar que se requieren otro tipo de cosas, ¿no? Pensando un poco, o pongo un ejemplo, si se quiere pensar en promover la participación ciudadana a través únicamente de los medios digitales, pues podría quizás perderse lo que dice Víctor, ¿no? La capacidad del contacto con el otro, ¿no? Aunque también hemos visto que a partir de esta comunicación en red se puede generar lo que se conoce como una cultura participativa, es decir, donde muchos que no tienen la posibilidad de estar conectados, por ejemplo, por las distancias geográficas, lo pueden estar a través de sus dispositivos para hacer un proyecto, ¿no? Pero siempre entiendo el proceso, es decir, el gobierno tiene que tomar en cuenta que esto solo es una beta, es decir, esta implementación de la tecnología es una beta para su participación o para promover la participación o el tipo de innovación, pero que esto se tiene que reforzar necesariamente con lo que ocurre fuera de Internet, ¿no? Porque si no, entonces, ¿dónde está? ¿Cómo lo puedes reafirmar? ¿Cómo lo puedes tú enfatizar si solamente se queda acá? Porque entonces podemos recurrir a nuestras estadísticas que nos dicen que solo una tercera parte de la población accede a Internet y que de esa población que accede a Internet no necesariamente todos accederían al portal del gobierno, ¿no? Ok. Ricardo Castellanos de Tabachines comenta, la innovación gubernamental es gobierno y modernización administrativa. Y si el Estado quiere ser moderno, puede empezar por mejorar los salarios y tener más personas con seguro social en la población económicamente activa. Es parte de la innovación interna, ¿no? Que pueden hacer los gobiernos, ¿no? Es decir, vamos a innovar, vamos a generar mecanismos más eficientes, desde laborales, de operación o de procedimientos mismos, ¿no? En su actuar. Yo creo que por eso comentaba que la innovación puede ir
hacia el ciudadano a través de las herramientas y hacia el mismo gobierno, ¿no? Interno, claro. Y ahí entraría esa. Muy bien, ok. Sí. Yo sobre eso igual me reitero como a esto, que no lo digo yo, sino lo dice un teórico Bertucci, que habla de, bueno, innovación otra vez, ¿desde dónde, no? Para complementar ese asunto. Me entiendo que bueno, parte de la modernización del Estado tendría que ver con la mejora de la situación, digamos, político, económico y social de sus gobernantes, de su pueblo, de los ciudadanos, ¿no? Y eso tiene que ver otra vez, es decir, innovamos para reconstruir lo que ya tenemos, para modernizarlo, es decir, para tener un Estado moderno que se apegue más a las situaciones histórico-sociales que vivimos, para reconfigurar algunas cosas de ese Estado, reconociendo que no todo está mal, que hay unas cosas que funcionan muy bien, pero que hay algunas que se tienen que repuntalar. O entonces lo que hacemos es revitalizar ese asunto de la democracia para decirle a la gente, bueno, aquí están las formas de participación, aquí están los recursos, pues vengan, ¿no? Vamos a ver qué vamos haciendo juntos, no solamente en esta relación, digamos, unilateral de yo gobierno, te propongo, y entonces interpelo tus necesidades, o más bien aludo tus necesidades o aludo a los ciudadanos, pero no los interpelo, digamos, cara a cara, ¿no? Para decirte, ver, Esteban, ¿tú qué quieres? Abraham, ¿tú qué necesitas? Como la pregunta que tú nos hacías hace rato. Ah, bueno, por favor, pues bueno, contesten. La pregunta que yo les hacía hace rato es, como jóvenes, desde el área donde están y lo que ven, donde se mueven todo, ¿qué es lo que quisieran para una innovación gubernamental? ¿Quién dice yo? Abraham. O bueno, Bernardo, perdón, ya revolví todos los nombres. Bernardo, Abraham, Darwin, a ver, jóvenes. ¿Alguien gusta? Bueno, Por favor. Yo a mí Bernardo. Ok, mira, a mí lo que me pasa, o lo que me ha pasado, porque no hay mejor argumento que el propio en cuanto a proponer algo para el gobierno, por lo que lo he vivido, es que cuando vas a hacer un trámite, te piden copias en un lado y luego te piden copias de otra cosa en otro. La misma. Y luego te piden la misma copia o el original para todo, como para 5, por donde va a pasar tu trámite. ¿Sí me explico? Entonces, si hubiera una vinculación eficiente entre las dependencias de gobierno, secretarías, llámese instituciones, no sé, para coordinar los datos de una sola persona, no necesitaríamos hacer tantos trámites. ¿Sí me explico? Ok. Otra de las que me gustaría, incluso a manera hasta de propuesta, sería que crearan el instituto, la secretaría, o como se le llame, la Secretaría del Fomento, por ponerle un nombre, a la recepción de proyectos ciudadanos. Es decir, nosotros los ciudadanos tenemos muchísimo que proponer, muchísimo que decir y muchísimo que quejarnos también por cosas que están mal hechas. Si el gobierno hiciera una creación como la de la innovación, la Secretaría de Innovación, una a la par, pues estarían gobernando de verdad ahora sí con nosotros, con la gente que no es funcionario público, vaya. Okay. Entonces ahí sí verdad, habría un vínculo de verdad estrecho y habría mucha confianza entre autoridad y ciudadano. Estaría más vigilado el proceso. Okay. Eso es lo que yo propondría. Y por último, en la página... Dije una, pero claro que no, por favor. No, Bernardo, por favor. No, ¿cómo crees? En las páginas de internet, cuando tú entras, no sé, a la de Guadalajara, a la de etcétera. Cualquier municipio, de dependencias, de institutos, que ahí viniera una encuesta sobre qué sabes de esa dependencia, qué es lo que sabes, qué entiendes por eso, qué es lo que quisieras que hiciera y cómo te podrían ayudar. Ya no te necesitarían pagar encuestadoras para que salieran cosas. ¿Y la gente sí contestaría esas encuestas? Pues, o de repente dirán, ay, qué flojera. Si son de sí, no, o de 2, 3 palabras, yo creo que de una vez que te metiste es porque algo te interesa de ahí, ¿no? Entonces, y aparte, ya sería más transparente, ya no habría los paleros que hay en todos los partidos, por decirlo, ¿no? O sea, ¿sí me explico? En todos los gobiernos, aquí en México, desgraciadamente, ya sería muchísimo más directo y plural. A eso me refiero. Muy bien. Bueno, sale Bernardo. ¿Quién sigue? Darwin, por favor. Siguiendo esta línea, ¿yo qué pediría? Así, o pensando no solo en mi situación, sino en la de muchos otros jóvenes con los que tengo o interacciono, pues principalmente cambiar la relación que el gobierno tiene con sus ciudadanos. Es decir, eso sería una innovación fundamental, pensando en que nosotros tenemos un sistema democrático que es representativo, ¿no? Digamos, en el papel, pero en la práctica no lo es. Es decir, ¿cuántos de nuestros representantes vienen a nosotros a preguntarnos qué es lo que queremos, cómo vemos la situación y qué propuesta tenemos? Porque los ciudadanos o muchos colectivos que han surgido de asociaciones civiles no solo tienen quejas, también tienen propuestas para mejorar la situación. Entonces, una cosa que podría o que yo me gustaría cambiar es eso, es decir, cambiar la relación o la forma en cómo el gobernante se acerca a los ciudadanos. Es decir, no tener esta letanía siempre de que se acerque cuando quiere nuestros votos, ¿no? Y mira, aquí sí estoy, toco a tu puerta, toco a tu casa, estoy ahí en tu barrio, pero después de ganar, pues,
nos llamábamos, ¿no? Y ya no me acuerdo nada de esos. Eso sería un cambio fundamental, porque lo mencionaba él. De esa manera, cuando el ciudadano siente cercano a su gobernante, entonces yo siento la confianza de proponerle algo. Es decir, ¿cómo yo le puedo proponer un proyecto cuando sé que no me va a escuchar, ¿no? O cuando sé que lo voy a entregar y luego lo va a mencionar a título personal, ¿no? Es decir, bueno, ya este proyecto ya lo hicimos, ¿no? Yo creo que eso sería una parte fundamental, y nosotros del 132 apostamos por otra parte fundamental que tiene que ver con el derecho a la comunicación. Es decir, que la gente tenga o pueda acceder a sus propios canales para poder manifestar, digamos, sus propias demandas, sus propias voces. Es decir, nosotros tenemos con un sistema de medios públicos que envidiarían a otros estados, ¿no? No solo hablo de aquí, del propio sistema jalisciense, sino del propio sistema universitario, que en esos espacios hubiera mayor presencia ciudadana, no solo, digamos, en que se les ponga el micrófono y tengan que decir. Hay muchos que tienen muchas cosas que producir, y eso nosotros fundamentalmente consideramos que sería parte elemental de un proceso innovativo. Muy bien, ok, Darwin, Okay. gracias. Yo Abraham. partiendo de dos sentidos, ¿qué me gustaría desde donde estoy? Igual, ¿no? Que los datos estén vinculados para que los trámites sean más sencillos y haya un mejor acceso. Eso en cuanto de la parte en la que estoy, ¿no? Porque ya tengo acceso a la información, ¿no? Y otro, que existe una verdadera innovación en los programas sociales, que no sean tan asistencialistas como lo son, ¿no? Que den resultados y que a través de eso se vuelvan políticas públicas que tengan un regreso, ¿no? No nada más estar dando y dando y dando. O sea, yo sí, eso me gustaría que la innovación se fuera un poquito por ahí, ¿no? Igual no es tanto encaminado a la tecnología, pero que sí se implementaran ese tipo de herramientas a los programas sociales y que no fuera solamente estar derrochando el recurso, ¿no? Digo, que lo necesita la gente, pero pudiera ser. Y haciendo un comentario también de lo de Bernardo, yo recuerdo que en la administración pasada del Ayuntamiento de Zapopan, sí hay dirección de innovación, y en casi en todos los ayuntamientos, porque la innovación, hay un estudio del CIDE donde son más innovadores los gobiernos locales, partiendo de los municipales, ¿no? Entonces, yo sí vi un esfuerzo y vi un ejercicio donde se estaba haciendo una medición interna para ver qué oficinas, Registro Civil, Secretaría General, todas las oficinas, Dirección de Obras Públicas, qué tantos resultados daban y qué se podía mejorar a través de procedimientos internos, ¿no? Eso sí me tocó ver, y creo que eso se podría implementar en otros y hacer más efectivo el servicio. Uy, suena muy bien, ¿no? Y es que también ayer platicábamos, bueno, es como empresas exitosas, ¿no? Que de repente llegan, seguramente a su correo alguna vez llegó la empresa sueca donde los empleados llegan a trabajar súper contentos, los que llegan más temprano dejan el coche más lejos para poder caminar, y que los que lleguen tarde lo dejen cercano, y que todo funciona como relojito, ¿no? Con la innovación gubernamental, parte de eso es mejorar procesos o trabajar por procesos, como trabajan las empresas que son exitosas, ¿no? Después del corte platicamos de esto. ¿Creen ustedes que con una innovación gubernamental podamos llegar a tener un gobierno y formar parte de un gobierno? Y digo formar parte de un gobierno como ciudadanos y como quienes forman parte de las instituciones, dependencias, etcétera, que trabaje de esa manera, ¿no? Muy bien, pues estamos hablando acerca de innovación gubernamental. Estamos hablando con los jóvenes. Está Abraham Arce, presidente del capítulo Jalisco del Movimiento Nacional Crítica Sociopolítica. Está Bernardo Santana, de Altavoz. También está Darwin Franco, representante de la Mesa de Democratización de Medios del Movimiento Yo Soy 132. Nos falta usted. Comuníquese con nosotros. 3030-5307 y 01800-087-8817. Vamos al corte. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en su programa Estación Central, hablando acerca de la innovación gubernamental. Fíjense que estábamos esperando a Ángel Bañuelos, de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica y Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información. Desafortunadamente tuvo un problemita, se comunicó con nosotros y bueno, pues no nos ha podido acompañar esta tarde representando a los jóvenes empresarios. Le mandamos un saludo, esperando que todo esté bien. Y bueno, tenemos otra llamada. Y después nos vamos para que me contesten esta pregunta, ¿no? Okay. Y ahorita reitero la pregunta. Es Carlos Valencia, de la Colonia Artesanos. Dice, una nueva innovación gubernamental sería que los funcionarios públicos entraran a prisión cuando defrauden al Estado. ¿Qué les parece?
¿no? Okay. Pues que tiene razón. ¿Por qué se quedan callados? Digamos que Tiene ahí... razón. Pero ahí hay que modificar el tema del fuero, por ejemplo, para los que lo tienen. ¿Será Y, innovación? Claro, y habría que crear también órganos o instituciones que vigilen de manera no coludida con el gobierno o con esos partidos que hayan incurrido en esos funcionarios para que de verdad se dé eso. Se Es aplique. que lo dice de una manera muy utópica que debería de ser. Sí. Sí, a ver. Ya están las instituciones, vigilar el debido cumplimiento para la sanción de una responsabilidad, Sí. ¿no? Quizás lo que hay es mermar la cuestión de la impunidad, ¿no? Porque se sabe de muchos casos de funcionarios que incumplieron en sus labores, ¿no? Hace mucho se armó un escándalo en la cuestión del propio tribunal, ¿no? Y todo este asunto. Y eso podría ser, es decir, digamos, los mecanismos en la Constitución están, ¿no? Hay reglamentos que están marcados estos. Lo que le ocurre siempre es la procuración de la justicia, ¿no? Sí, lo que Que se aplique. dice Abraham, ya hay, más bien que haya unas que sirvan, pues, o sea, las que hay, pues, y si al- no hay políticos, no, o sea, todos buenos, pues Y- no, o sea, ¿sí me explico? O sea, y se sabe, a las sabiendas, hay videos, ha habido un montón de escándalos y no les pasa nada, o sea, ya hay, sí, pero mejor que haya unas que sí sirvan, a eso me refería, más que nada. Ok, Muy bien. y no dejar que quizá llegue hasta allá, ¿no? Sino que en una medida de rendición de cuentas De tengas bien fiscalización. vigilado al funcionario público, para no tener que llegar a la consecuencia, sino De la a la cárcel, prevención. La prevención. Más importante. Muy bien. Bueno, pues ¿creen ustedes que con una innovación gubernamental un gobierno pueda llegar a funcionar así como maquinita, con procesos bien establecidos, con aplicaciones del FODA, por ejemplo, con la mejora continua, que funcione como empresas exitosas a nivel mundial, pero que también tenemos aquí en Guadalajara, ¿no? Hay que reconocerlo. Empresas que trabajan así como maquinita y que funcionan con evaluaciones, con retroalimentación, mejora continua, etcétera. Sí, ahí yo creo que uno de los principales riesgos que se podría evitar en esta discusión es que el gobierno, por más que aplique, digamos, estos instrumentos, no es una empresa, ¿no? Sí, porque el gobierno no persigue fines de lucro y entonces no tiene mecanismos ni procesos iguales a que es una empresa, a lo que es una empresa. Es decir, ahí sí habría que separarlos porque estaremos hablando de otro tipo, ¿no? De procesos. Pero adaptar procesos pero el a gobierno sí gobierno. puede adaptar procesos, por ejemplo, para hacer mucho más, o a tener una sistematización, una fiscalización de los propios recursos, el asunto de la transparencia, ¿no? Hace poco no hubo una modificación en la ley de transparencia que no necesariamente nos está llevando a estos procesos, ¿no? Es decir, no sé si exactamente podría funcionar como una empresa. Yo creo que el asunto no, pero sí podría ser más eficiente y eficaz, lo mencionabas al principio, en las cuestiones que le toca o que le compete hacer. Es decir, y que es eficacia y acompañado de transparencia nos llega a nosotros para que sepamos exactamente qué se hace, ¿no? Porque uno puede ver la cifra de transparencia y puede decir, bueno, hay tanto recurso, tantos millones de pesos, se ocuparon esos millones para eso, pero eso no nos dice específicamente qué, ¿no? Es decir, uno ve las cifras y las cifras tampoco te dan una idea exacta de qué se hizo con ese dinero, ¿no? Uno puede ver alcantarillado, bueno, y entonces ¿por qué se sigue inundando por ahí por Plaza del Sol, ¿no? Por poner un ejemplo que podría pensar cualquier persona que pueda acceder a los recursos o a la información más bien. Yo creo que sí el gobierno tiene que implementar una medida de innovación en sus propios procesos y otra vez yo vuelvo a mi cantaleta de un inicio, es decir, pensando en esta innovación otra vez, ¿qué quiere? ¿Reconstruirse, renovarse, reconfigurarse? ¿Qué es lo que quiere hacer el gobierno? Es decir, porque si vamos a partir de, bueno, todo está mal, empecemos de cero, es una postura de la propia innovación. O podemos pensar en modernizar el Estado, ciertas áreas, en reconfigurar lo que está bien, lo mencionaba hace rato, o cómo podemos entonces hacer un proceso innovativo donde incluyamos a la gente como actor real de sus propios procesos, sociopolíticos, ¿no? No solamente como el ciudadano que tiene una relación con el Estado vinculada en derechos y obligaciones, pero que no tiene un vínculo más allá de esos, ¿no? Entonces yo creo que sí podría el Estado adoptar medidas que utilizan estos sectores, pero podríamos asomarnos en lugar de las empresas a gobiernos exitosos, ¿no? Que ya han aplicado esos propios modelos. Okay. Yo concuerdo, Begoña, contigo con el de aplicar o adecuar procedimientos internos a efecto de que sean más disciplinados los servidores públicos, los procesos estén simplificados, que sean eficientes, que sean eficientes en la medida de lo que se tiene y eficientarlo, ¿no? Y ser eficaces en base a un trazo de objetivos, ¿no? Que esa innovación se atienda a las necesidades de la persona. Yo creo que si van con esos tres, creo que sí puede mejorar el desempeño del gobierno, ¿no? Ok, Abraham. Bernardo. Coincido también con mi compañero Darwin.
en que el Estado, más difieren un poquito, que no tiene que ser a lo mejor una u otra, en un punto de vista muy personal. Pueden ser las 4 formas en la teoría de construcción y renovación. Hay sectores que se tienen que construir apenas y hay otros que se tienen que reconstruir. Es un hecho. Hay unos en donde tiene que haber modernización con el tema de las tecnologías. Y hay unos en donde se tiene que reconfigurar en algunas partes del gobierno el sentido o por qué está ahí o qué es lo que va a hacer, ¿no? Y en otras, pues, mira, muy sencillo. Antes el Estado se encargaba siempre de todo. Ellos eran papá gobierno y nada más. Hoy, con el tema, por ejemplo, que tú dices de las empresas, yo creo que ahí sí el Estado puede ser parte administración pública y parte actuar como una empresa, siendo que su fin no sea lucrar, sino más bien Administrar. Y el reconocimiento y el bienestar de las personas, o sea, que la gente se sienta que está segura, que está recibiendo buenos servicios por pagar impuestos, ahora que los van a subir, y sí perfeccionar su sistema, porque hay mucha burocracia, ¿verdad? O sea, todo eso que está de miles de papeleo, que hay demasiado personal en una sección en donde con 2 funcionarían, si tú lo haces de una manera con estándares de calidad de una empresa de alto nivel, sí pudiera ser el gobierno, una parte de su administración, sí la pudieran implementar de esa forma, sin duda. Okay. Y mejoraría. Y mejoraría, por supuesto. Digo que sin la participación de la ciudadanía, aunque por más innovación gubernamental que haya, si la gente no tiene acceso o la gente, aún teniendo acceso, no lo utiliza, Exacto. pues ¿a dónde se va esta innovación, no? Sí, yo hace rato mencionaba el asunto que tiene que ver con una promoción de la participación ciudadana. Por ejemplo, pensando en nosotros o en los jóvenes, es decir, ¿cómo podemos hacer que los jóvenes se involucren más en esas acciones gubernamentales o en esas acciones políticas? Es decir, no todo lo gubernamental o todo lo político tiene que ver con la concepción de política que quizás tenemos, ¿no? No tiene que ver necesariamente con partidos políticos. La participación política no tiene que ver únicamente con la emisión del voto, ¿no? Habría que también hacer como una especie de conciencia sobre las bondades que tiene participar activamente, ¿no? Y qué implicaciones tiene organizarme con otros desde aquello que me gusta, es decir, cómo yo me puedo organizar con mis amigos, como se hace para hacer los recorridos en bici, y a partir de eso podemos generar una política, digamos, de transporte alternativo, ¿no? O de derechos sexuales y reproductivos en sí mismo, o como lo que hacemos nosotros, que es pensar en una política de medios, ¿no? Como, por ejemplo, nosotros hay una propuesta en decirle, por ejemplo, al sistema jalisciense, que existe un consejo ciudadano que también participe, digamos, en todo el proceso que ustedes llevan como medio de comunicación público, ¿no? A diferencia de lo que existe en otras estaciones. Eso estaría también un proceso, pero lo acabas de mencionar muy bien, es decir, nosotros o la gente tiene que hacer o tiene que hacer de la participación una parte integral de su vida. Los validan, ¿no? Porque si nosotros solo participamos, que fue algo que de repente sucede en los movimientos sociales, se dio con el 132 de momentos y después lo dejamos de hacer, pues llegarán, o es más fácil que se puedan interponer decisiones y entonces yo me puedo quejar, pero tampoco participé activamente en el proceso. Claro. Es complicado porque nuestra historia política y nuestra historia más bien también como juventud no tiene la participación como un elemento significativo. Y no es que no lo hagan, es decir, hay chicos que participan con una práctica política, por ejemplo, en redes sociales con memes. Es un tipo de acción política. Habría que también mencionar que esto se puede trasladar a otros escenarios, ¿no? Donde pueden tener también mayor injerencia. Ok, bueno, pues tenemos los últimos 2-3 minutos. Vamos dándole salida a este par de llamadas. Ricardo Castellanos dice, claro, un plan de desarrollo también debe de tener su foda e innovación es dar resultados. Miguel Estrada, de la Colonia Moderna. Estoy viendo el programa y veo y escucho que tienen un significado incorrecto de innovar. Es implementar algo nuevo. Entonces, él dice, innovación gubernamental sería implementar un gobierno nuevo. No se puede innovar el gobierno, dice. Debería ser modernización gubernamental e implementarla en los mecanismos democráticos. Sí, que era justo algo lo que al principio cuando abrimos el bloque hablábamos del asunto de la innovación, ¿no? Sí, de que no se podía entender precisamente de ese sentido. Quizá lo mencionan en el sentido estricto de la palabra, pero entiéndase que todos estamos de acuerdo en que innovar no nada más es crear, es también lo que ya hay, o cambiarlo o mejorarlo. Y en la parte gubernamental, innovar significa presentar un proyecto, aplicarlo y ver si da un resultado, ¿no? Sí, porque si al final de cuentas aplicas algo, pero no deja un resultado que atienda a la ciudadanía o que mejore tu forma de gobernar,
pues no estás innovando, simplemente estás aplicando algo nuevo, ¿no? O Claro. como decía Bernard, o decía hace rato, es decir, hay áreas que necesariamente tienen que ser innovadas de raíz. Ujú, que no tienen No, otra. lo que dice Miguel se llama, ¿verdad? Miguel Estrada. Lo que dice él, en cierto punto tiene Toda la razón. tiene razón, porque ya hablar de una innovación es síntoma de que hay algo grave y mal en el Estado. Porque si Que tienes... hay una inercia, ¿no? Exacto, es el efecto de... entonces ahí es que no hay una respuesta ni hay una capacidad entonces del gobierno por lo que se tiene que regenerar Claro. o reconstruir o cambiar. Muy bien. Entonces, pues nos ha rebasado, vaya, o al gobierno lo ha rebasado a la sociedad con sus exigencias y con sus necesidades. Llegó el momento, ¿no? Bueno, pues nos tenemos que despedir ahora rápidamente. no. Ok, bueno. Pues muchas gracias por haber No, venido. a ustedes, Darwin gracias. Franco, Gracias. Gracias. Aura Marce, Bernardo Gracias. Santana también, muchas gracias. Gracias también a usted. Mañana lo esperamos aquí en Estación Central hablando de innovación gubernamental desde el punto de vista de asociaciones civiles. No se lo pierda. Y lo dejamos en muy buena compañía, bien al pie de la letra, aquí en C7 Jalisco. Gracias, buenas tardes. Estación Central. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Con la opinión de los expertos.